tal, dos lectores de Así Prensa, uno de ellos desde Estados Unidos, el otro desde España, mencionan dos temas que están relacionados. Desde Estados Unidos, un amigo nos menciona y nos pide referirnos en un punto de vista al tema del excesivo poder que tienen los judíos, especialmente en Estados Unidos, donde efectivamente son dueños de una cantidad desproporcionada de medios de comunicación y de elementos generadores de cultura, como son los grandes estudios cinematográficos y los grandes estudios de distribución cinematográfica en Hollywood, ¿no? Y cómo este grupo tiene fuerza en atacar a la iglesia y en denostarla, en denigrarla, ¿no? Y cómo los judíos de alguna manera son responsables del proceso de dificultades que vive la iglesia en general y en particular en los Estados Unidos. El amigo que nos escribe desde España quiere traer a colación el tema de la masonería, de esta organización fundada en Inglaterra en el siglo XVIII, por más que los masones digan que ellos se remontan al Templo de Jerusalén, a la construcción de las pirámides, todo eso es mentira, ¿no? La masonería se funda en 1717, punto. No existía antes. Y luego estos distintos ritos de la masonería que se separan, el rito escocés, el Gran Oriente, etcétera, etcétera. Y cómo todas estas organizaciones han complotado en contra de la Iglesia Católica. Existe una escuela, digamos, de pensamiento dentro de muchos católicos o de algunos católicos que se conoce como el sinarquismo, es decir, que señala que son este tipo de organizaciones, ¿no? Llámense judíos o llámense masonería, los que son responsables del proceso de descomposición de la iglesia, los que han sembrado en la iglesia a los teólogos que han enseñado en contra de la doctrina, los herejes, podríamos llamarlos así, y que en general son los responsables de la decadencia de la iglesia. Yo he leído mucha literatura sinárquica por interés absolutamente personal y puedo decirles que en general los grandes puntos de hipótesis son puntos que están más o menos bien sustentados y por otro lado están apoyados por importantes acontecimientos históricos, por datos históricos, ¿no? Especialmente cuando se trata de la intervención de la masonería. Hoy en día históricamente a nadie le cabe duda que fue la masonería en Europa la que logró presionar a los grandes reinos, comenzando por el reino de España, para la expulsión de los jesuitas. La expulsión y desaparición de los jesuitas fue en general un complot masónico, eso sin duda, ¿no? Y algunos otros episodios y cambios de legislación han tenido en los masones a sus principales promotores y sus principales conspiradores, ¿no? Y esa es la razón por la cual, según nos indica el Código de Derecho Canónico, un católico no puede ser masón. Entonces, justamente esta visión sinárquica habla de esta realidad, de la existencia de grupos que complotarían contra la Iglesia. Sin embargo, a pesar de reconocer que existen argumentos y hechos históricos, personalmente yo no soy partidario de la interpretación sinárquica de los males de la Iglesia. Y explico por qué. Mi principal argumento es la visión que tiene San Agustín en La Ciudad de Dios, cuando habla de que aquello que separa a la ciudad de Dios de la ciudad terrena, la Nueva Jerusalén de la Nueva Babilonia, la ciudad de la salvación y de los proyectos divinos para el hombre, de la ciudad construida por el odio a Dios, como dice San Agustín, está dividida no por una frontera que separa a algunos países de otros, como podrían ser los países que ya habían comenzado a ser cristianos en esa época, de los que todavía no eran cristianos. Tampoco, dice él, es la frontera que divide la iglesia del Estado, porque a pesar que el Estado era en su mayoría pagano, tenía hombres buenos dentro de ella, mientras que también la iglesia tenía hombres malos dentro de ella. Y San Agustín termina en consecuencia la reflexión sobre este punto diciendo: la línea que separa un reino del otro es una línea que atraviesa el corazón de cada hombre. Tu corazón, mi corazón. Y en consecuencia,
esa dimensión de pecado que hay en nuestro corazón, que nos lleva todavía a ceder a la tentación, a caer en la tentación y a contaminar la gracia y en algunas ocasiones a impedir el flujo de la gracia en el cuerpo de la iglesia, está dentro de nuestro corazón. Y por otro lado, en nuestro corazón está también el deseo de ser santos, el deseo de alcanzar la santidad y el deseo de ser testimonio ante el resto del mundo. Me parece en consecuencia que frente a esta visión que pone la responsabilidad en cada uno de nosotros los católicos sobre el destino de la iglesia, hablar pues de la masonería o del judaísmo es en realidad crear de alguna manera un muñeco de trapo sin desconocer lo que la masonería puede hacer. Y lo distingo del judaísmo porque en el concreto, en muchas partes del mundo, los judíos, especialmente los judíos practicantes, ya sea de la corriente conservadora, ya sea de la corriente ortodoxa, son aliados de la Iglesia y de otras denominaciones cristianas en la lucha contra el aborto, contra el matrimonio entendido como cualquier cosa, contra los grupos de presión homosexual, contra la disolución de los valores en nuestra sociedad, contra la presencia de los valores en la sociedad. Es cierto que en Estados Unidos, por ejemplo, en general los que se declaran judíos tienen un índice de práctica bajísimo, son la denominación religiosa con el índice de práctica más bajo, apenas es el 10% de los judíos practican, no van a su sinagoga. Sin embargo, entre esos judíos hay personas que muchos líderes son grandes aliados de la Iglesia Católica en su lucha contra la secularización y la destrucción de los valores en el ámbito público. En consecuencia, hablar así masivamente de los judíos es, primero, ser injusto y, en segundo lugar, ser también creadores de un muñeco de trapo, como decía, que desplaza la responsabilidad que está sobre nosotros. Y esto sin descartar que muchos medios de comunicación que son propiedad de judíos, de una manera desproporcionada en los Estados Unidos, efectivamente, ¿no?, ataquen a la iglesia sistemáticamente. ¿No? O sea, no hay ninguna duda de eso. Pero es injusto señalar que eso se debe a un grupo étnico o un grupo religioso específico. No existen pruebas o argumentos para demostrar eso. Mientras que sí existe argumentos históricos clarísimos de la existencia de una organización como la masonería. Pero hoy en día la masonería es lo último que tiene que temer la Iglesia. Existen organizaciones con mucho más poder, como por ejemplo el Parlamento de la Unión Europea, por lo menos la bancada que hasta hace poco era mayoritaria entre socialistas y verdes, que son ferozmente anticatólicos, abiertamente, y que tienen la capacidad de aprobar leyes, que tienen la capacidad de eliminar, por ejemplo, una referencia al cristianismo en la historia de Europa. Imagínense ustedes, no existe farsa más grande que ignorar que el cristianismo cumplió un papel en Europa, por lo menos por una cuestión de decencia histórica. Nadie les dice que por simpatía, ¿no? Y por otro lado, estas son las mismas autoridades que rechazaron a un extraordinario político católico que se presentara ante los demás como un político católico. Simplemente impidieron que Rocco Buttiglione terminara siendo ministro en la Unión Europea. Entonces, allí ellos están a favor de todas las cosas a las que la Iglesia se opone porque consideran que son destructivas del ser humano y rechazo del plan de Dios. Y tienen el poder, tienen el dinero que ni siquiera la masonería tiene. Y muchos de esos diputados o miembros del Parlamento Europeo son masones, tal vez lo sean, pero con certeza muchos de los que ni siquiera son, de que ni siquiera saben lo que es la masonería, son enemigos jurados de la Iglesia de boca para afuera, o sea, con toda claridad, ¿no? Buena parte del gobierno socialista español quiere la reducción de la Iglesia a su mínima expresión y su encerramiento absoluto en la sacristía, ¿no? Y para eso no necesitamos a ninguna organización secreta, ellos lo hacen a la luz del día y públicamente. Entonces, hay que reconocer que los principales enemigos de la Iglesia hoy en día, que
que operan externamente no necesitan esconderse. Pero volvamos al tema de San Agustín. Si es que la ciudad de Dios y la ciudad terrena tienen su principal conflicto en el corazón del hombre, esto nos cambia completamente la pregunta. ¿Qué es peor? Que una serie de medios de comunicación de propiedad de judíos ataquen a la iglesia sistemáticamente, disminuyendo su prestigio, que es muy dañino, porque muchas personas que podrían acercarse a la iglesia se dejan de acercar a la iglesia. Muchas personas que estaban en riesgo de alejarse se terminan alejando por efecto de esto. Eso es dañino, ciertamente es dañino, y daña las posibilidades de salvación concreta de algunas personas. ¿Qué es más dañino? ¿Un masón que ha infiltrado a la iglesia, o más de uno, para tratar de llegar a ser obispos y tal vez hasta papa, ¿no? Y desde ahí manipular la vida de la iglesia? Miren, la iglesia ha sobrevivido a obispos que no han sido santos ni remotamente y papas que no han sido ejemplares ni remotamente. Entonces mi pregunta es, ¿alguna de estas cosas es peor que la gran masa de católicos mediocres que ni siquiera van a misa, o que cuando van a misa lo hacen de mala gana para cumplir una obligación, pero en ningún aspecto de sus vidas se preocupan por ser buenos católicos? ¿Qué cosa es peor? ¿Qué es peor? ¿El ataque de los periódicos? ¿La infiltración supuesta de algún masón? ¿O la masiva mediocridad de los católicos? Y también nuestra propia incapacidad de ser santos y de convertirnos en grandes difusores de la gracia de Dios. La Madre Teresa de Calcuta ciertamente debe haberle sido irritable a muchas organizaciones. De hecho, existe un famoso documental que fue transmitido en la televisión inglesa, donde atacaban a la Madre Teresa como una promotora de un mero bienestar temporal y de ser la enemiga de los pobres, tal cual, la enemiga de los pobres, porque no permite que se apliquen políticas que cubren los males de los pobres de raíz, como por ejemplo la distribución de preservativos, el control natal, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto desde la comodidad de un estudio, ¿no? Es muy fácil hacer estas críticas. Pero estos mismos productores se presentaron en Roma para dar testimonio en contra de la Madre Teresa de Calcuta para prevenir su beatificación. Entonces, sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de detener la obra de la Madre Teresa de Calcuta, no detenerla ni en su camino personal de santidad, y hoy en día es un modelo valioso y un estandarte para mayores y para jóvenes. Y por otro lado, tenemos también en concreto el papel de su obra. Nadie detuvo su obra, lo cual demuestra que si nosotros tenemos enemigos externos, nunca van a tener el poder de detener la fuerza principal de la iglesia, que es la gracia que distribuye Jesucristo, y la santidad, que es cuando la gracia es acogida por los miembros de la iglesia. Entonces, si existen estas organizaciones nunca van a ser las que destruyan a la iglesia. La que va a destruir a la iglesia es la propia mediocridad de los cristianos, y antes que los judíos tuvieran alguna fuerza organizativa en el pasado, y antes que existiera la masonería, por ejemplo, pensemos en el siglo XI, o antes todavía con la herejía arriana por el siglo VI, la iglesia ha sufrido procesos de destrucción mucho más importantes que los que vemos ahora. Y sin embargo ha sobrevivido a ellas ¿gracias a quién? Gracias a la santidad y a la fidelidad. Gracias a que hubo grandes reformadores, a que hubo grandes santos que inspiraron una renovación en la santidad en la iglesia. Y en consecuencia, si existen organizaciones que complotan contra la iglesia, no es nuestro problema. La iglesia y su futuro, la santidad de la iglesia y la mía propia no va a depender de lo que hagan ellos, ¿no? Al contrario, de repente pueden hasta precipitarla. Entonces hay que recordar siempre que el gran enemigo es el pecado que anida en el corazón de los cristianos y que impide que cada uno de nosotros sea lo que Dios quiere que seamos, santos. Que tengas un buen día.